Estamos de vuelta con Giro a la derecha. Como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando sobre el resultado de estos comicios que se ejecutaron el pasado fin de semana en Alemania. Algo en donde, digamos, los ojos del mundo estaban muy pendientes porque vimos este ascenso de algunos grupos que en algún momento determinado, ¿no? Se daban por muertos, por así decirlo, y yo creo que Alemania, Donald Trump y algunos otros elementos, ¿no? Históricos nos demuestran que en política no hay que dar por muerto a nadie nunca. Para conversar sobre esto he invitado a Carlos Augusto González, él es estudiante de finanzas, reside, por cierto, en Alemania. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas Luego, gracias, muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Y mira, antes de ahondar, porque yo creo que acá hay muchos detalles que yo creo que son importantes discutir, yo quiero que le expliques a nuestra audiencia, que por supuesto no es mayoritariamente de Alemania y quizás no entiende tanto esos procesos. Bueno, que nos hables un poco de lo que fueron estos resultados. Acabo de poner en pantalla precisamente cómo quedaron divididas las fuerzas políticas. Ganó el CDU con 208 puestos en el Parlamento, seguido por AfD. Este es uno de los partidos que decía que prácticamente estaba muerto hasta hace no mucho, no se daba mucho por ellos, y hoy por hoy, bueno, son la segunda fuerza. Y otro que a última hora parece que también tuvo un incremento importante fue este partido de izquierda, no lo sé pronunciar bien, Die Linke, no sé si esa es la manera correcta de decirlo bueno, en alemán. como dice Lara Faría, delinque, le queda bien. De Linke, le queda bien de Linke, ok, Sí. me gusta ese comentario. Pero bueno, háblanos, antes de irnos al por qué se dan estos resultados, de qué fuerzas acá ganaron, porque por lo que he visto en todas partes, bueno, la derecha arrasó, pero hay unos detallitos más allá. Entonces, háblanos de estos partidos de la CDU, de la AfD, qué representan para Alemania y bueno, por qué tú crees que tuvieron estos resultados tan importantes. Claro, a ver, de manera burda podemos decir que la derecha arrasó, Uh porque si -huh. consideramos a la CDU o el CSU como derecha-derecha, pues arrasó, ¿no? Porque le sumas a AfD y tienes la mayoría, ¿no? Pero Sí. eh, el tema es que el CDU, pues, tiene también, no todo es derecha, no todo es conservador, a pesar de que se llamen conservadores. Tienen unos tintes socialdemócratas que se pusieron de relieve con el gobierno de Angela Merkel y evidentemente son los ganadores de esta elección. Además que acostumbran a gobernar con el Partido Socialdemócrata, que es el partido de Olaf Scholz, Ajá. cuyo gobierno pues no fue excelente. Pero es el que está en Eh, ejercicio ahora, es el canciller actual, un poco para exactamente, que la gente sepa, sí. exactamente. Y son los ganadores, porque al final tienen las probabilidades de gobernar juntos. Esto me recuerda, tú que además vienes de España, en previo a lo que fue el surgimiento de partidos como Ciudadanos, como Podemos de extrema izquierda, como Vox, que ahora es otro de los que está también teniendo cierta representación. Previo a todo eso, el PP gobernaba con el PSOE en muchas oportunidades, se repartían los carguitos. Entonces creo que eso puede ser un paralelismo ahí interesante, ¿no? Sí, sí, correcto. Sin embargo, mira, sin embargo hay una cosa, un detalle importante, que es que en España en ciertos lugares como Castilla-León, me parece que era, o en Valencia, eh, se ha roto el cordón sanitario que vemos en el resto de Europa. Ese cordón sanitario del que siempre se ha hablado se rompió en España, pero solamente se ha roto en las comunidades autónomas, es decir, a niveles regionales, pero no se ha visto a nivel nacional. Y yo creo que ahí está el gran detalle. Fíjate que con esos resultados, ¿no?, que estábamos poniendo en pantalla, tú acabas de decir algo que es fundamental, y es esto que puse en el cintillo. La derecha arrasa en los comicios, tomando en cuenta que la CDU, sea derecha, aunque puede ser comparable con, nuevamente, en Sí. España con el PP, en Estados Unidos, para la gente que nos ve de Estados Unidos, con el ala moderada de los republicanos, que uno llamaría rhinos, ¿no? Los Republican in name Ajá. only, como se le dice acá. Pero ellos ya abiertamente, tengo entendido, puedo estar equivocado, si es así, por favor me corriges, ¿no? Dijeron que no querían formar gobierno con AfD, sino que van a buscar precisamente alianzas con estos otros partidos. ¿Es así? Es así, incluso hay lugares en los que han evitado a toda costa gobernar con AfD y han tenido que gobernar pues con partidos de extrema izquierda. Entonces prefieren cualquier cosa excepto AfD. ¿A qué se debe ese rechazo, Carlos? Mira, no te sé decir, no sé si es por competencia electoral, no sé si porque les da miedo que la cosa funcione y terminen, digamos, apostando a, sí, digamos, a fuerzas más o a un partido con una línea discursiva más fuerte.
Pero yo creo que también hay complejos, complejos que se derivan de la historia alemana y eso tiene que ver con, pues, con, digamos, con el señor del bigote chistoso. Sin embargo, yo, digamos, actualmente la actual lideresa del partido, Alice Weidel, pues tiene, digamos, una formación más liberal. O sea, de hecho, cuando se habla actualmente de derecha, pues no sabría. Yo cuando lo pregunto, ¿qué es derecha? ¿Qué es extrema derecha? O sea, la gente no me dice qué es extrema derecha. Ujú. No se encuentra una definición exacta. Eh, pero bueno, yo creo que tiene que ver con los complejos. Ahora, fíjate, eso de los complejos creo que es importante, ¿no? Pero también puede ser hasta miopía política, porque si en alianza, ¿no? Ujú, Ellos logran tener esos éxitos, Carlos, yo creo que la gente le daría el reconocimiento a los dos partidos, tanto a AfD como precisamente a estos de la CDU, es que se llaman, ¿no? correcto. Entonces, sí, puede haber complejos, pero también no será que hay entonces miopía política, porque si gobiernan con la izquierda, y ya ahorita vamos a hablar de por qué precisamente AFD ha tenido este crecimiento que ha tenido tan importante. Si gobiernan con la izquierda y mantienen al país en ese rumbo, que precisamente ha hecho que otras alternativas como AFD crezcan, lo que pueden hacer es ellos mismos terminar, bueno, como terminó el partido de Olaf Scholz, que fue uno de los que más pérdidas tuvo, ¿no? Correcto, sí. A ver, yo creo que también hay un tema de electoral. O sea, hay unas, según Tagesschau, un canal de aquí, unas encuestas que dicen, digamos, que ponen cada partido. Ponen Uh cada -huh. partido y la pregunta es, ¿qué tal ve usted una coalición entre CDU y AfD? Entonces, según esa encuesta, que además es un partido, es un canal muy, muy pro-establishment, por así decirlo, ah, las encuestas dicen que no ven con buenos ojos una coalición CDU-AfD. Más bien que, a pesar de que tampoco ven una coalición, no lo ven bien una coalición CDU-SPD, parece que lo prefieren, una coalición CDU-SPD. Entonces, puede ser eso, puede ser que digamos, la dirección política del CDU tenga miedo de las repercusiones que eso pueda tener, incluso también a nivel de demostraciones, a nivel de protestas, que todo aquí es muy, muy usual que por cualquier cosa haya una demostración, una protesta en la calle en contra de la derecha, extrema derecha y turbo mega, todo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que es ese miedo, ¿eh? Tienen un miedo, también está ligado el complejo, tienen un miedo de que les salga el tiro por la culata en términos mediáticos y Ahora, electorales, claro. ahora, eso quizás también va a lo que mencioné de la miopía política, porque muchas oportunidades los estudios de opinión terminan moldeándose cuando ven resultados positivos. Por Ujú. ejemplo, te puedo poner yo acá el estado de la Florida, donde yo resido. Florida tradicionalmente era un estado péndulo, ¿no? Acá ganaban demócratas o republicanos. Obama lo ganó en sus dos oportunidades, Bush hijo lo ganó en sus dos oportunidades, Donald Trump lo ganó en sus dos oportunidades y ya no se considera un estado péndulo, ahora se considera un estado republicano sólido. Y en gran medida la gente se lo adjudica a lo que hizo acá el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, Ujú. que fue totalmente radical. El señor gobernó un estado péndulo como un republicano que tuviese, bueno, todas las comodidades y todo el apoyo. Y la gente al final lo terminó premiando por haber hecho eso. Entonces, la tibieza como que más bien genera ese rechazo. A lo que tú mencionaste, Carlos, que creo que es importante, es el tema de la lideresa de AfD, ¿no? Cómo puede tener en estos momentos quizás un enfoque más liberal del asunto, ¿no? No tan conservarrancio como dirían algunos. De hecho, a nivel personal, yo estaba leyendo, y bueno, es una señora, es lesbiana, Correcto. casada con una inmigrante de color, adoptó con su pareja a dos niños, creo que de Suiza, o sea, de otro país, ¿no? Entonces, no cree quizás en el conservadurismo, digamos, en el tradicionalismo, ¿no? De ese conservadurismo. Y eso en muchas oportunidades es lo que a veces a algunas personas les mete miedo. Vemos, por ejemplo, Marine Le Pen en Francia. Ella también moderó un poco ese discurso. Y, por ejemplo, en el tema de LGBT no se está metiendo tanto, ¿no? ¿Tú crees que eso también, el que se haya abierto un poco más a lo liberal en lo social, le haya dado más apoyo y haya quitado ese miedo que quizás tenían en algún momento los votantes? Claro, es que, a ver, cuando tú comparas, por ejemplo, a ella, por ejemplo, con este señor
que es mucho más radical, Hoke, que es un señor mucho más, con unas ideas mucho más estatistas, mucho más de poder a través del Estado y no de restar poder al Estado. Ujú. Cuando pones a esta señora, pues sí aumenta la confianza. Sin embargo, me parece curioso, en Internet todavía hay gente que, en Twitter, gente muy ¿cómo has dicho tú? Conservarrancia, ¿no? Que dice, no, esta mujer no tiene nada que hacer aquí, pero yo creo, o sea, yo creo que la clave es el liberalismo, porque al final esas políticas de Estado, de planificación estatal no funcionan. Eso se ha visto en estos últimos años en Alemania. Los partidos que han estado en el gobierno han aplicado, digamos, medidas estatistas. Y esto es lo que tiene descontenta a la gente aquí también. Entonces, es una oferta política diferente. Hay un tema que yo creo que es medular y lo estábamos conversando fuera del aire, Carlos. En el ascenso de este tipo de partidos políticos que son quizás un poco más disruptivos, que tienen una retórica un poco más fuerte, y es sobre todo alrededor del tema migratorio. Yo te comentaba que acá en los Estados Unidos, el simple hecho de que Joe Biden, la administración anterior, negara cualquier tipo de crisis en la frontera sur y decía, no, no, todo está controlado, cuando ya las imágenes nos mostraban que no Mm. era así. Eso le dio mucha fortaleza a Trump porque Donald Trump en sus 3 procesos electorales, el tema central para él había sido el tema de la inmigración. Y yo veo que en Europa está pasando algo muy similar, sobre todo porque además el tipo de inmigración que ustedes reciben, bueno, es de culturas incluso mucho más ajenas, por así decirlo, a la cultura occidental, mucho más fuerte, con otro tipo de religión, con otro tipo de visión de país, con otro tipo de lo que para ellos es moral y no es moral, o sea, otro tipo de principios, otro tipo de valores. Y de una u otra manera vemos que Alemania, Italia, Francia con España con Vox en menos medida, veo que Vox de todos esos partidos es como que el más débil, por lo menos en Europa, Correcto. por los momentos, ¿no? Y entonces, bueno, como que el tema de la inmigración les da este apoyo. ¿Tú crees que esto jugó también en favor de AfD? Y si es así, ¿por qué los otros partidos no se abocan a, sin hacer alianzas con AfD, a entonces solucionar ese problema? Mira, el tema de la inmigración, a ver, la crisis migratoria empezó en 2015 con las fronteras abiertas de Angela Merkel. Uh -huh. En ese periodo, creo que en ese mismo año entraron 1 millón de inmigrantes o más, predominantemente de Siria, y eso ha sido un problema porque no se han podido integrar correctamente. Incluso a ellos se le atribuye a la inmigración ilegal masiva, que es que a veces hay que recalcarlo porque la gente se olvida, ¿no? Ilegal masiva. Ha traído muchos problemas de integración, también los de crimen que se le atribuyen, crimen, perdón, de gasto público, etcétera. Y es un problema que empezó la CDU. Empezó la CDU y con culpa compartida también el SPD, Partido Socialista, Socialdemócrata. Bueno, eh, eso ha jugado un papel fundamental, absolutamente. Además, no solamente en favor de la AfD, sino también a favor de partidos de izquierda que también abogan por ser duros en contra de la inmigración, como por ejemplo Tunis Sarah Wagenknecht, que por cierto se quedó fuera del Parlamento. Eh, pero ahí se ve que no es un problema de extrema derecha, o sea, no es un problema de gente de derecha, o sea, eso es un problema de la población en general. La gente ve que no está funcionando esta multiculturalidad y eso se ve en los resultados electorales, tanto en la izquierda como en el sector de la derecha. Por supuesto, eso es un problema terrible aquí. ¿Y por qué tú crees, nuevamente te reformulo la pregunta, por qué tú crees que a sabiendas de que eso está pasando, y si tú Mm, realmente consideras que AfD es una amenaza para la democracia, ¿por mm. qué no te abogas tú con tu coalición, incluso sea de centro derecha con centro izquierda, ¿no? O con no tan centro izquierda, a solucionar el tema migratorio? Olvidémonos de economía, olvidémonos de control de armas, olvidémonos de temas sociales como aborto. Hablando del tema migratorio, si ya tú ves que la gente precisamente le está dando el apoyo a partidos extremistas, según ellos mismos, por Ujú. ese mismo tema, ¿por qué entonces tú no buscas solucionarlo? A ver, es que le estás pidiendo a la persona que, bueno, al grupo que empezó todo esto que lo solucione y ya eso está mal, ¿no? Eso
no lo van a hacer. Ellos empezaron con eso y no lo van a hacer. De hecho, mira, el señor Merz, que es el que ha ganado del partido CDU, dijo anteayer, fueron las elecciones, ¿no? 23, sí. Anteayer, mejor dicho, hasta anteayer decía que quería cerrar las fronteras, que quería ser duro con la inmigración, que no sé qué, y ya ayer se ha desdicho. Ayer ha dicho que no, ninguno de nosotros quiere cerrar las fronteras. Entonces, a ver, esa es la estafa más rápida vista en las elecciones alemanas. Sí. Entonces, ya vemos allí que esa miopía que tú dices y también ese oportunismo de querer recoger el beneficio político lo más pronto posible y luego ya olvidarse de los temas. Entonces, yo creo que para estas personas juega mucho más el tema de Ucrania y otros temas de políticos que la seguridad de la gente. Y eso es algo que quiero tocar contigo más adelante, porque obviamente estando en Europa estoy seguro que Ucrania, incluso acá en los Estados Unidos, es un tema de discusión. Y en Europa no me imagino lo céntrico que debe ser. Pero antes de eso, quiero que hablemos un poco de los procesos técnicos, si se puede decir así, de la elección, porque hay cosas que yo no he entendido muy bien, Carlos, y que quiero, si tú me puedes dar luces, lo apreciaría un montón, ¿no? Volviendo al tema acá de los resultados electorales, yo estaba leyendo que para tener representación tienes que alcanzar por lo menos un 5% de los votos, ¿no? Y de hecho acá vemos que estos tres partidos, estos dos partidos, quiero decir, y bueno, cualquier otro, porque acá lo que dice es otros, sacaron 497, 433, 444 y no tienen representación precisamente porque no llegaron al 5%. Pero entonces acá tienes este partido, SSW, que por lo que vi es un partido ahí de una representación minoritaria, algo por el estilo, que sacó 76.126 votos, 0.15% de los votos, y aún así sí tiene representación. Y según estaba leyendo, me parece que no es la primera vez que la tienen. ¿Qué explicación tiene eso? Mira, no te sé decir porque, fíjate, yo tengo entendido que si tú has tenido representación antes en el Congreso y luego tienes una pérdida de esa magnitud, o sea que no pasas el umbral del 5%, pues quedas automáticamente fuera del Parlamento. Entonces, parece que son los partidos que se presentan por primera vez, que son los que no tienen esa condición de entrar. Pero si tú dices que ese partido ya ha estado antes en el Parlamento, no sé qué hace ahí, y eso no te lo sé decir yo, ¿eh? Sí, no, estaba leyendo ahí unas reglas raras, pero de verdad que no la entendí, por eso quería ver si tú me podías Sí, explicar. sí, eso es un tema complicado. Otra cuestión, Ujú. tú mencionabas el tema histórico, en algún momento dijiste, bueno, que hay ciertos complejos por el tema histórico de lo que fue ese partido en algún momento, ¿no? Y yo me topé con este mapa, que me llamó mucho la atención, que habla de precisamente las victorias, ¿no? De los principales partidos. Entiéndase por el color negro el partido de la derecha tradicional, la derecha moderada, la de Angela Merkel, ¿no? Y entiéndase por este color que está acá, este celeste puede ser, AfD, que es el partido de la supuesta extrema derecha. Me llama la atención porque aquí vemos una división importante. Alemania del Este, víctima del comunismo, vota por la famosa extrema derecha, y Alemania Occidental, la que nunca sufrió eso como tal, entonces, bueno, sí se queda en la moderación. No sé si esto ha sido un tema de discusión allá en Alemania, Carlos, pero me gustaría que nos dieras tu lectura. Cada día y cada año y siempre será una conversación. Parece evidente que hay dos Alemanias todavía y, a ver, uno puede pensar que esto se debe a que como estas personas han sufrido en sus carnes, digamos, el socialismo, el comunismo en su, digamos, en su expresión más fuerte, pueden ser que sepan cosas, ¿eh? Entonces, puede ser que vean algo que se parezca a aquello y lo rechacen directamente. Sí. Que vean, que rechacen todo lo que tenga que ver con socialismo, ¿no? O con, digamos, esta cantidad de poder concentrada en una ideología. Entonces, pero también puede ser, fíjate que estos gobiernos que ha tenido Alemania, pues no han sido los mejores para la economía. Y tú cuando ves un mapa de las empresas fundadas o las empresas consolidadas en cada parte de Alemania, ves que hay un montón de empresas en el lado occidental. Sí. Entonces, digamos que, a ver, las medidas de Energiewende, o sea, de la transición energética y qué sé yo, de las leyes del salario mínimo y todo esto, pueden ser que sean mucho más absorbibles
en la Alemania occidental que en la Alemania oriental, en la cual el tejido empresarial no es tan fuerte. Entonces puede ser que el alemán de allí diga, a ver, que estáis aquí implementando todas estas políticas que disparan los costos de producción y no me estáis dejando margen de maniobra. Entonces puede ser una reacción económica. Sin embargo, en esa región también hay un auge de la extrema izquierda, lo que se llama extrema izquierda, o sea, Die Linke y también Bündnis Sarah que son izquierdas, pero con ese tinte nacionalista. Die Linke es una izquierda más woke, y es la izquierda que gana en Berlín, de hecho. Muy bien. Pero puede ser que venga de allí una reacción económica, ¿no? Y también una reacción de miedo, ahí viene otra vez el socialismo. Puede ser. Quiero que hablemos precisamente de ese partido de Linke, ¿no? Porque yo estaba viendo que tuvo un ascenso prácticamente que a última hora. Se estaba hablando del ascenso de AfD, se estaba hablando bueno, que CDU se iba a mantener, por así decirlo, como una fuerza importante, y de la nada ese partido comenzó a tener una proyección que uno decía, bueno, no se estaba hablando de ellos, y comenzó a hablarse de ellos, ¿no? Me di cuenta que la juventud mayoritariamente votó o por AfD o por ese partido. ¿Por qué están abandonando al partido tradicional cuando la juventud tiende a ser un poco más, por así decirlo, quizás sí revolucionaria, ¿no? Entonces sí se pueden ir con los radicales de izquierda, pero acá lo que estoy viendo es que hay una división entre AfD y también estos individuos. Y a tu juicio, ¿por qué tuvieron ese ascenso? ¿Cómo lograron conectar a última hora, bueno, con la gente? ¿Qué fue lo que hicieron en la campaña? ¿Qué fue lo que hicieron que de una u otra manera les dio este apoyo a última hora? Mira, los partidos tradicionales tienen una actitud muy similar en todos los países con respecto a la propaganda o a la publicidad. Entonces, a ver, aquí hay partidos como AfD y Die Linke y también las de Sarah Wagenknecht que apuestan más por las redes sociales. Y eso se ha visto. O sea, hay estudios incluso que vinculan ese auge de estos partidos con la presencia en las redes sociales. Y también, bueno, lo que ellos también llaman populismo, que son, ofrecer medidas políticas desde el facilismo, desde unas promesas muy fáciles de enunciar, pues. Denunciar y no de cumplir. Sí. Puede Porque ser así eso. son. Claro, claro. ¿Y tú sientes que quizás la juventud se siente, no sé, desconectada, será, con esos partidos tradicionales? Claro, porque también fíjate que los que más votan al CDU y al SPD son personas ya mayores Claro. que confían pues, en el tema de las pensiones, que además el CDU y el SPD siempre hace mucho hincapié en ese sector, en la gente que ya está a punto de irse al retiro o la que ya está pensionada. Entonces, puede ser eso, puede ser que haya una desconexión con las verdaderas necesidades actuales de las personas, o sea, de los jóvenes, con respecto al trabajo. O sea, a la gente también, a los jóvenes les interesa mucho el tema de la vivienda, y eso lo ha sabido capitalizar muy bien la izquierda, Die Linke y el BSW, que apuestan mucho por ese lado. Pero bueno, sí, es el tema de las... perdón, además, que es que estos partidos, el SPD y el CDU, son los que han gobernado siempre. Entonces, vuelvo a lo anterior. Hay una desconfianza con estos partidos convencionales, con estos partidos establishment. Entonces ya la gente, los jóvenes directamente, como no tienen, digamos, nada que perder, por así decirlo, van directamente a una línea discursiva un poco más fuerte. Claro, hay una desconexión total, claro. Y entonces Y, eso los lleva a votar estos partidos. Y es que, bueno, además la realidad para las personas que están pensionadas es muy distinta para que justamente está recién graduándose, por ejemplo. Alguien que está pensionado no está buscando trabajo, y si no hay condiciones laborales para justamente tú conseguir un buen trabajo, el que está pensionado dice, bueno, yo sigo recibiendo mi pensión, este sistema funciona perfectamente, mientras que el que está entrando al mercado laboral dice, épale, no estoy viendo oportunidades, tengo que buscar un cambio. Así que creo que se puede allí también ese Eso es lo contraste. que llaman polarización fiscal. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, creo que es importante ese contraste, ¿no?, que estás mencionando. Otro tema que te dije que quería tocar era el tema de Rusia-Ucrania, ¿no? Es un tema sumamente importante acá en los Estados Unidos. Ya estamos viendo incluso
como a nivel mediático se está diciendo que Donald Trump, que bueno, lo dicen desde el año 2016, que Donald Trump es una ficha de Putin, que Donald Trump se le arrodilla a Putin, que Donald Trump está abandonando Occidente, que Donald Trump es un enemigo de la libertad, que los Estados Unidos ya no es lo que era antes, aquel faro de la libertad, sino que se está aliando es con puras tiranías. Y la mayoría de esos comentarios yo he visto que vienen de los medios de comunicación de Europa, que irónicamente, y esto es algo que yo siempre me gusta recordar, Donald Trump cuando fue presidente en su primera administración, en una convención, ¿no?, de las Naciones Unidas, le dijo a Europa, ustedes se están haciendo muy dependientes de Rusia a nivel energético. Y la reacción que tuvieron los líderes en ese momento fue reírse en la cara de Donald Trump. Entonces, hoy por hoy, y lo pongo en perspectiva porque a veces la gente dice, Donald Trump le está dando la espalda a sus aliados. ¿No será que los aliados nos dieron la espalda hace rato con ese tipo de reacciones? No. Pero bueno, más allá de eso, acá en los Estados Unidos, me atrevo a decir que la situación está 50 y 50, quizás ya cada vez menos favorable para Ucrania, en el sentido de que el votante dice, eso no es problema nuestro, porque nosotros tenemos que seguirle dando recursos sin ningún tipo de contraloría a Zelensky, con todo y que mayoritariamente el americano se apoya a Ucrania por sobre Rusia, y eso también hay que decirlo, incluso dentro del partido republicano. En Alemania, con este tema, por ejemplo, de las elecciones, ¿qué se dice? Todos son pro Ucrania, se dice que se tienen que mandar más recursos, se dicen que hay que sancionar a Rusia. ¿Cuál es la narrativa alrededor de este conflicto bélico, Carlos? Mira, los partidos así llamados extremistas tienen una posición más de alto el fuego, más de negociar directamente con Putin. Incluso Parecido a lo de Trump. sí, y también se les critica que tienen una posición pro Putin. Pero bueno, o sea, a ver, mira, pienso finitos y los fines son infinitos. Entonces, a ver, hay que buscar una manera de utilizar bien los recursos y yo creo que el dinero se acaba. El dinero se acaba, ¿eh? Y también los recursos, los equipamientos, o sea, lo que es balas, misiles, todo eso se acaba. Y las Entonces, vidas, y no se recuperan. correcto, además las vidas que son, además, o sea, los militares son, digamos, por así decirlo, factores de producción en términos económicos, Sí. quiero decir, ¿no? Y eso también se acaba, todo lo que son recursos se acaban. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar con la guerra? ¿Hasta cuántas personas tienen que morir? Porque también eso es otra cosa. O sea, aquí la gente dice, bueno, hay que financiar a Ucrania, etcétera. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que nos toque a nosotros, a mí y a mis vecinos ir a la guerra. Entonces, eso es otro tema. Y importante, esto es muy importante, muy significativo, es que los partidos que tienen la probabilidad de gobernar, pues quieren seguir financiando Ucrania. Incluso el señor Merz quiere darle misiles, me parece que era, misiles de largo alcance, creo que era exactamente. Entonces, no se ve que haya alguna idea de negociar con Putin, ni con Zelensky, ni nada, sino seguir financiando una guerra que no tiene pinta de acabar. Y Carlos, además el tema de la transparencia de los recursos, porque si tú me Además, dices, mira, es que se va a dar X cantidad, 100.000 millones de dólares para conseguir estos objetivos, y esos objetivos se consiguen, tú dices, bueno, puede ser un estilo de inversión, porque ahí después hay otras maneras de negociar otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero no, es dar dinero, no hacer contraloría, no se exige ningún tipo de cuestiones a cambio, o sea, es dar dinero por dar dinero. Y es muy fácil, y sobre todo porque yo he visto a liberales, lo tengo que decir, gente que supuestamente está un poco más de este lado, ¿no? Diciendo como que rasgándose las vestiduras, es que son enemigos, ustedes se arrodillaron a Putin, X, Y, Z. Ya va, muy fácil ser altruista con el dinero de otro. Y eso es algo que los liberales dicen. Yo como ciudadano de este país que paga impuestos en ese país, yo estoy obligado a hacer eso y no exigir contraloría, a que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo para eso. En un país que tiene ya una deuda en casi 40 trillones en inglés, billones en español, ¿no? De dólares. O sea, es algo que no es sostenible. Pero tengo que sacrificarme yo por una cuestión. Y otra cosa, que tú también lo estabas mencionando, si se rasgan tanto las vestiduras, ¿no? Por estos individuos, ¿por qué no van entonces ellos a la guerra? No, es que quieren también ser altruistas con las vidas de otros. Entonces, ahí hay contradicciones, Carlos, y con esto quiero terminar justamente la conversación, ¿no? ¿Qué llamado ya tú le harías a las personas que supuestamente están de este lado? Bueno, al momento de apoyar este tipo de situaciones, no necesariamente con Ucrania, puede ser con Taiwán, puede ser con Israel, puede ser con gasto público en otros países, pero siendo liberales, siendo personas que supuestamente creen en el gobierno limitado, que creen
en la responsabilidad fiscal. Bueno, ¿qué llamado tú? Me dijeron, creo que tú te consideras liberal, no sé si es así, pero ¿qué llamado tú le harías entonces a estas personas de este grupo con este tipo de contextos, ¿no? Y escenarios? Mira, yo lo que pienso es que la realidad no está en los libros, no está en Disney tampoco. O sea, el mundo no es Disney. Exacto. Eh, Estamos en un mundo real, estamos en un mundo en el que el comercio pues, nos hace libres. Ellos lo saben, los liberales lo saben, que el comercio nos hace libres, y eso pues también significa negociar. Y no todo es a través de la, digamos, de la violencia, y sobre todo cuando los recursos son finitos, como saben todos los liberales. Entonces, la pregunta que te debe hacerse cada liberal es, eh, ¿cuántos recursos estamos dispuestos a dar uh, para este fin, en apoyo a Ucrania? Es que pronto se van a acabar los recursos. ¿Cómo lo vamos a financiar? Con inflación, con impuestos hasta que lleguemos al 90%. Entonces, esto, si seguimos con la peleadera a través de las armas, no vamos a llegar a nada. Va a llegar un momento en el que haya que negociar. Esa es la idea. Hay que negociar, hay que buscar una forma de que cada quien gane o pierda lo menos posible para poder preservar la paz. Es que si no, pronto me va a tocar a mí ir a la guerra, a mi vecino y a todos los europeos. Entonces, Sí. Y tomando en cuenta además, Carlos, que Rusia es el país que tiene más armas nucleares. No es lo mismo meterse con Venezuela o con Colombia o con México o con cualquiera de estos países que no son ningún tipo de amenaza, por ejemplo, para los Estados Unidos, que además están en esta región, que hacerlo con, bueno, con Rusia, que nuevamente es el país que tiene más armas nucleares a nivel mundial. De verdad que te agradezco mucho, Carlos, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. muchas gracias a ti por la labor que haces en este canal. Bueno, muchas gracias. Era Carlos Augusto González, estudiante de finanzas, comentándonos sobre las elecciones en Alemania y bueno, también otros temas de gran importancia que yo creo que son relevantes, ¿no? Para lo que es la realidad política europea. Lamentablemente Europa se ha convertido en una región que lejos de avanzar va en un retroceso constante y quiere venir también a dar lecciones morales de otro tipo en situaciones que ni siquiera ellos mismos han podido aportar lo mismo que han aportado otras naciones. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma, el día jueves, quiero decir, por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube hasta el día jueves.